Muy buenas tardes, profesora, compañeras, compañeros. El seminario de hoy corresponde directamente a un pequeño desglose del artículo por el cual se otorgó el Premio Nobel de Química en el 2020. El nombre del artículo, pues es como podemos ver aquí, A Programmable Dual RNA Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity. ¿Por qué se puede decir que tal vez es el descubrimiento del siglo? Porque básicamente extrajeron este sistema de adaptación, inmunidad en unas bacterias de streptococo y lo aplicaron a que se pudiera usar directamente para modificar secciones de ADN usando pues unas secuencias de RNA que ya vamos a ver un poco más a fondo cómo funcionan en las próximas diapositivas. Ok, para ver una pequeña anticipación o una pequeña recapitulación directamente de lo que se va a ver en este seminario, va a haber unos conceptos básicos. Son bastante simples. Cuando entremos un poco a fondo puede que los nombres se hagan un poco complicados, pero em, si tal vez leemos el artículo o si tal vez con las imágenes nos apoyamos, va a ser un poco más fácil de comprenderlo. Entonces, pues vamos a iniciar viendo quién descubre o quiénes fueron las personas que recibieron esta conmemoración, pues justamente por este increíble trabajo al descubrir esta herramienta molecular. ¿Qué es la herramienta? ¿De dónde proviene? Em, ¿cómo se junta con esa proteína directamente endonucleasa que permite realizar los cortes? ¿Y cómo funciona? Y el último, que probablemente sea el más importante, porque aunque este sistema ya se conocía desde antes y habían personas que ya estaban estudiando este sistema y lo conocían, ¿por qué ellas fueron las que se llevaron el premio Nobel? ¿Y por qué hicieron ese mejoramiento? ¿Qué mejoramiento hicieron para pues llevarse ese premio? Ok, bueno, aquí podemos empezar hablando de las dos doctoras, las descubridoras pues de esta herramienta molecular. En este caso, como les venía hablando, obtuvieron el Nobel de Química por este descubrimiento. Las dos doctoras se llaman Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. Bueno, acá en esta foto aparecen bastante felices, ¿quién no?, al recibir un premio Nobel. Sin embargo, ahorita hay un tema en el que ha habido problemas por derechos de autor y demás, entonces es como que se están peleadas y demás. Es un tema bastante interesante por si quieren buscarlo. Y pues lo que les comentaba, obtuvieron el premio Nobel por descubrir y refinar esta herramienta que permite la edición genética por medio de secuencias específicas de RNA y unas proteínas específicas que funcionan como unas endonucleasas del ADN. Ok, podemos continuar por aquí. Pero ¿y qué es CRISPR? Para poder iniciar diciendo, pues CRISPR principalmente es un sistema de inmunidad que poseen las bacterias, que como tal, CRISPR es el acrónimo de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que pues en español significa repetidos palindrómicos cortos, interespaciados y regularmente agrupados. Y pues, como directamente el nombre nos indica, son secuencias repetidas bastante cortas, generalmente van de 23 a 37 nucleótidos, que se repiten en el DNA como tal de la bacteria y pues están agrupadas de manera regular. Estas secuencias también tienen la característica de que son secuencias palindrómicas. ¿Qué es una secuencia palindrómica? Es una secuencia que se lee de la misma manera en la cadena molde que en la cadena complementaria. Ok, y en bacterias, ¿cómo directamente funciona este sistema? Bueno, el sistema consta principalmente de tres pasos esenciales: la adaptación, la expresión y la interferencia. Entonces podríamos iniciar cuando el patógeno externo a la bacteria llega a la bacteria y pues en este caso es un virus, un fago, le introduce pues su ADN viral. Aquí se detecta que es una amenaza y como tal la proteína directamente Cas va hasta el ADN del fago y recorta una sección. Esta sección tiene que tener las características de las que ya hablamos y posteriormente la integra en el operón Cas, en donde también hay otras secciones de DNA viral que antes había recolectado. Entonces esta es ya la fase de la adaptación. Simplemente pues se integró la secuencia representativa
en los genes Cas. Posteriormente se da la expresión. Se directamente transcribe las proteínas de este operón y estas mismas producen que se dé una producción de CRISPR-RNA, el cual tiene la secuencia que Cas introdujo en el operón. Esta secuencia se va a unir con otras proteínas y van a formar un complejo, con otras proteínas y con otros RNA van a formar un complejo que pues directamente van a buscar a ese ADN. Ahí aquí se tienen en cuenta otros factores como la región PAM y demás, pero de eso vamos a hablar más adelante. Aquí es bastante simplificado el procedimiento. Se unen a la diana o al target DNA, que en este caso pues sería del virus, y lo cortan. ¿Qué hacen al cortar pues el ADN del virus? Interfieren en la síntesis pues de ese ADN vírico y como tal evaden la infección de pues ese patógeno externo. Pues hasta ahí terminaría la fase de interferencia como tal, en donde pues se integró y se maduró el cRNA y se degradó la amenaza. Ok, en este caso hay tres tipos de proteínas Cas. Se han estudiado las tres primeras. Bueno, realmente tres primeras y las tres últimas que hay. Entonces aquí la primera proteína, las tipo 1, disculpa, y las tipo 3 comparten una cualidad común y es que solo usan el RNA de CRISPR para realizar esos cortes. Sin embargo, la proteína que realmente se estudió y la que se usa para hacer la modificación genética es la de tipo 2, que en este caso usa el CRISPR-RNA y aparte usa un RNA transactivador del que ya vamos a hablar próximamente. Esto es bastante importante porque es un punto crucial en el funcionamiento pues, de este complejo de proteínas. Ok, y aquí podemos verla un poco más a detalle. Entonces, aquí las dos doctoras, Charpentier y Dwodna, lo que hicieron fue extraer este sistema como tal, esta proteína, en unas bacterias de Streptococcus pyogenes y trabajar sobre este sistema realizándole diferentes pruebas que les permitieron identificar tres aspectos importantes de este sistema requeridos para que este sistema funcione y para que se pueda aplicar directamente a otros medios. Ok, los tres aspectos que verificaron directamente fue Cas9 es una endonucleasa que requiere dos RNA guías, que ya hemos hablado, el CRISPR-RNA y el RNA transactivador. Cada dominio de Cas9 corta una hebra de ADN. Acá podemos ver los dos dominios, ahorita lo vamos a explicar un poco más a fondo. Y se requiere una secuencia PAM, que por decirlo así es una secuencia de seguridad. También vamos a explicarla en unos instantes para que el corte se dé. Entonces, continuando por aquí, podemos iniciar. Cas9 es una endonucleasa que requiere dos RNA guía. Porque ellas directamente identificaron que Cas9 es una endonucleasa que requiere dos RNA guía. Ellas pues hicieron un experimento en el cual solo intentaron realizar el corte usando el CRISPR-RNA y pues claramente encontraron que el corte no se hacía. ¿Por qué? Porque Cas9 tiene estos dos RNAs. El CRISPR-RNA, que es este mismo, es el RNA que contiene la secuencia complementaria a la diana que se requiere buscar y cortar. También actúa detectando la secuencia PAM, que es esa secuencia de seguridad, y también contiene un tracer RNA o RNA transactivador, que es una secuencia que se conecta directamente al CRISPR-RNA, es complementaria a esta cadena en unas pequeñas secciones por aquí y es un puente que se encarga como tal de madurar este RNA, realizar los cortes para que no se una con los demás y mantenerlo estable cuando se vaya a hacer el corte. Entonces es como si fuera un asa, lo mantiene estable este RNA y juntos forman el RNA guía. Sin
el RNA transactivador no se puede dar el corte. ¿Ok? Cada dominio de Cas9 corta una hebra de ADN. Eh, CRISPR-Cas9 pues es directamente una proteína complejo con varios dominios. En este caso tenemos un dominio o una subunidad REC, que pues su nombre proviene de recon, que en inglés significa reconocimiento, y aquí está el RNA guía que detecta la secuencia a la cual se debe unir, separa la hebra de ADN, la cadena de ADN, detecta la secuencia PAM para verificar que allí efectivamente se tengan que unir, y una subunidad NUC, que proviene del nombre nucleasa, que pues como su nombre lo dice, degradación de ácidos nucleicos, degrada como tal directamente las dos cadenas y es la encargada directamente de realizar el corte, tanto en la cadena molde con la nucleasa HNH y en la cadena complementaria con la nucleasa RUBC. ¿Cómo se dieron cuenta Charpentier y Duodna directamente que pues esto funcionaba así? Pues lo que hicieron es que ellas verificaron y purificaron varias variantes de esta proteína Cas9 para analizar los residuos usando electroforesis de pues esos DNAs, verificar las longitudes y demás. Y para esto también hicieron variantes mutadas que no contenían estas subunidades y así comprobaron pues que tal vez se corta una cadena y no la otra. Y luego tenemos aquí la característica 3, que es una de las más importantes junto con la primera, en la cual nos indica pues que se requiere ese RNA transactivador. Entonces en esta tercera característica dice que se requiere una secuencia corta PAM para que se dé el corte. Ok, ¿y qué es una secuencia PAM? Como tal, PAM es el acrónimo de Protospacer Adjacent Motif. En español, motivo adyacente protoespacial. Pues como su nombre nos dice, es un motivo, o sea, un lugar, una secuencia, en este caso, generalmente en bacterias de Streptococcus pyogenes, de donde lo extrajeron, tiene una conformación de cualquier nucleótido y dos guaninas. Adyacente porque se encuentra cerca del lugar donde se va a realizar el corte, generalmente 5 o 6 nucleótidos arriba, incluso a veces está exactamente al lado. Y protoespaciador, pues por eso, porque permite directamente realizar un espacio entre el corte y entre la proteína y pues el lugar donde se va a realizar el corte. Ok, esta es muy importante porque principalmente funciona como seguro, evitando la autodestrucción. ¿Por qué? Porque esta secuencia es detectada por el RNA transactivador, del que hemos hablado anteriormente, y verifica que efectivamente es un lugar donde se tiene que realizar un corte. Esta secuencia PAM solo se encuentra en lugares donde se va a realizar un corte. Esta secuencia PAM no se integra como tal en el ADN de la bacteria. Entonces, evita que la bacteria, esta proteína, Cas9, tal vez llegue a autodestruir su ADN. También permite la orientación, permite que Cas identifique cuál es la cadena molde y cuál es la cadena eh, complementaria y pues así se dé el corte. Como les decía, si Cas9 no encuentra una región PAM, no se va a unir. Por tanto, pues no va a haber como tal un corte. Para pues comprobar en este caso esta teoría, Doudna y Charpentier lo que hicieron fue poner una secuencia que no tuviera el motivo PAM y una que sí, poner la proteína y luego verificar usando electroforesis la longitud pues de esas secuencias. Si se hubiera dado el corte directamente sin una región PAM, pues se vería como tal dos fragmentos más cortos que pues uno completo. em, en este caso, pues sin la región PAM. Y pues allí se dieron cuenta que como tal, sí había casos en los que se daba un corte, así no existía la región PAM, pero eran casos bastante extraños,
Por lo que pues asumieron, hipotetizaron directamente que sin que exista la región PAM, no es posible que se dé algún corte en el ADN. Esto también es un gran limitante para las aplicaciones de CRISPR, pues porque se están en este caso buscando más secuencias PAM que se puedan aplicar para que pues se pueda dar ese corte y esa posterior edición génica. Ok. Vale, ¿y por qué directamente recibieron el premio Nobel? Un cuarto punto. Entonces aquí lo puse como revolución igual Nobel. Entonces aquí ya siguieron directamente el principio de parsimonia. Más simple, menos pasos, siempre va a ser mejor. Entonces, ¿qué hicieron ella? Crearon directamente un RNA quimérico, quimérico porque une los dos segmentos del CRISPR-RNA y el RNA transactivador con un loop linker, un loop de unión que es generalmente, o pues como ellos lo indican en el artículo, bases repetitivas que permiten unir esta sección y permiten asimismo conservar la estructura. Se conserva la estructura del RNA transactivador y el RNA de CRISPR, pero ahora simplemente es una secuencia larga y no dos. Entonces simplificaron el procedimiento. ¿Qué implica esto? Implica directamente que cuando se vaya a crear la secuencia, simplemente se crea una secuencia, no se tengan que crear dos, luego unirlas y demás. Entonces facilitan mucho más el procedimiento, lo simplifican bastante y permiten como tal que esa edición genética pues se pueda dar de manera más simple. Como comprobaron que esto funcionaba, simplemente realizaron la ingeniería sobre esta sección, usaron unas proteínas Cas, aplicaron una sección a un target, a una diana, y comprobaron directamente que sí funcionaba exactamente igual como si este linker loop no existiera y se tuvieran el CRISPR-RNA y el tracer-RNA por separados y no como un single guide RNA, que fue como ellas lo nombraron. Aquí me faltó mencionar, después de que ellas hicieron ese procedimiento y en el cual directamente realizaron ese corte usando ese nuevo ese nuevo complejo de CRISPR, ese nuevo single guide RNA, establecieron em, una diana para insertar en una bacteria el gen de la proteína verde fluorescente. Entonces, pues, este método también ya se usaba anteriormente para comprobar el funcionamiento de otras técnicas de edición génica y pues comprobaron que obteniendo bacterias fluorescentes podían realizar esa edición sobre las secciones específicas que ellas desearan. Y pues básicamente eso es lo que les tenía que decir. Realmente me enseñó bastante el artículo, lo que indicaba el artículo. Nos indica como tal cómo funciona directamente a fondo esta herramienta. Sin embargo, esta herramienta en estos últimos años ha sido un boom para la edición genética y se está estudiando muchísimo a fondo. Se está estudiando cómo usarla para realizar alimentos transgénicos, para evitar enfermedades, para buscar tratamientos para enfermedades y demás. Y realmente lo que queda pues es esperar, verificar qué trae el tiempo para esta nueva tecnología, que probablemente sea el futuro como tal de la edición genética. Y les quería dejar este pequeño último video en el cual se usó una técnica súper compleja. Realmente hasta el nombre suena súper complejo. El nombre es microscopía de alta velocidad de fuerzas atómicas. El nombre suena súper loco. Realmente no comprendo cómo funciona esta tecnología, pero pues la están usando para observar las proteínas trabajar. Y eh, hace 2017, hace 5 años, pues que nos permitió obtener este pequeño GIF, este pequeño video de cómo CRISPR funciona y pues me gustaría dejarlos con ese pequeño video. Podemos ver cómo la proteína Cas9 con su RNA, el que ya hemos hablado, RNA guía, pues actúa en 30 segundos. Ahí pudimos ver cómo se realizaba el corte de las 12 horas de ADN, esa técnica que ya habíamos hablado. Simplemente este era para dejarles
como esa evidencia de que el resultado final es bastante simple, ¿no? Es como realizar un corte en las dos cadenas, pero atrás consigo trae bastantes procesos y bastantes pasos que tuvo que requerir o tuvo que seguirse, pues, para que este proceso se llevara a cabo. Y pues nada, eso era todo. Muchas gracias por su atención. Ah, y los dejo directamente también con las referencias, por si alguno quiere verlas. E igual también las voy a dejar ahí copiadas por si las necesitan.